Casi sobre el filo de mesa política del último domingo decíamos, al lunes siguiente a las 9 de la mañana el secretario de Hacienda Municipal presentaba el presupuesto municipal. Con esta novedad, la decisión que ha tomado la administración municipal de proponer que aumente un 15% más la tasa al 18% ya acordado por el revalúo para el 2018, con el objetivo de engrosar el Fondo Compensador del Transporte para que el costo del boleto no aumente tanto el año que viene. En definitiva, digamos, la propuesta y la pregunta que te trasladamos es, ¿vos estás de acuerdo con que te aumenten la tasa para poder financiar el costo del boleto y que no aumente tanto? Hasta ahora, más de 500 opiniones, el 80% dice que no, el 20% dice que sí. La discusión, el debate, se ha trasladado al Consejo Municipal de Rosario. Están con nosotros hoy para debatir, para charlar, Karen Tepp, concejala de Ciudad Futura. Karen, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Renata Gilotti, concejala de Cambiemos. Muy buenas. Buenas noches, Renata, ¿cómo te va? Horacio Gilardi, concejal del oficialismo. Horacio, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Gracias a los tres por venir, por aceptar, discutir, debatir este domingo. Horacio, la gente, según la encuesta que nosotros tenemos, no está tan de acuerdo. Bueno, la verdad que nadie está de acuerdo con que le aumenten algo, ninguna tarifa, ningún servicio, ningún producto. La realidad es que nosotros como oficialismo, como gobierno de la ciudad, tenemos que actuar con responsabilidad, y otra de las encuestas que se podría hacer es si los rosarinos queremos un mejor transporte o que nuestro transporte se deteriore y vayamos a experiencias como la de Ciudad de La Paz o Asunción del Paraguay, con gran informalismo, con líneas que no funcionan, con falta de frecuencia, con transportes muy informales y muy inseguros. Y además este es un solo aspecto de un presupuesto que se ha presentado, 16.500 millones de pesos, casi un 60% destinado a políticas sociales, esencialmente a salud pública. Vamos a invertir 10 millones por día en la salud pública que los rosarinos de alguna manera defienden y disfrutan a diario, con una gran calidad, con gratuidad, con medicamentos gratuitos, incluso en aquellas enfermedades complejas. Y además con una inversión entre municipio y provincia de más de 5.000 millones en obras e infraestructuras. ¿Están de acuerdo? La verdad que lo estamos estudiando. Nosotros ahí tenemos una mirada primero jurídica en materia de cómo presentan esto del aumento de tasa para destinarlo específicamente al Fondo Compensador. Le hicimos la pregunta cuando vino el secretario el miércoles al Consejo a presentarlo, de qué manera lo estaban colocando en el presupuesto, porque no hay una afectación específica de eso. Le hicimos nosotros también a la pregunta y fue... es una decisión política. Es una decisión política, un aumento de tasa. Va a renta general y después ese dinero va al transporte. Entonces ahí ¿Es también, así, Horacio? Sí, es así. Nosotros ahí tenemos una mirada de, bueno, es una decisión política. Hoy están diciendo que ese dinero va a ser utilizado para el Fondo Compensador, pero tampoco después tenemos la posibilidad de hacer un seguimiento de que el dinero vaya a donde hoy la Intendenta está decidiendo que vaya. Pero nosotros estamos estudiando con detenimiento cada uno de los puntos y específicamente tenemos también como falta de información. Queremos ver el último estudio de costo que tenemos del boleto, es de julio de este año. Deberíamos tener un nuevo estudio de costos para saber ahí de cuáles los números reales estamos hablando y de cuánto inciden realmente los subsidios nacionales, provinciales y el Fondo Compensador. Karen. A ver, me parece que sobre todo lo que no estamos de acuerdo es con la forma de abordarlo por parte del Ejecutivo. ¿En qué términos? Digo, la causa principal, si se quiere, o la razón por la cual se estaría ante un nuevo aumento en la tarifa del colectivo tiene que ver principalmente con un congelamiento en los subsidios a nivel nacional y en agudizar una política que es totalmente regresiva e inequitativa en todo el territorio nacional, cuando conocemos que históricamente Nación ha aportado subsidios al transporte a Capital Federal y Buenos Aires que no se da en el resto de nuestro país. Entonces, que la realidad sea esta y una de las causas principales que tengamos que afrontar un nuevo costo de transporte los pasajeros, sea por una política nacional sumada a otras políticas económicas que van en este mismo sentido y que de alguna manera la postura del oficialismo y del Ejecutivo particularmente sea no analizar y no discutir el marco general, sino caer una vez más en que el aumento se traslade
a los rosarinos, nos parece que no es la manera, porque lamentablemente esto se va a discutir con una agenda más amplia política que está en el Consejo, entre las cuales está en las autoridades del Consejo, la conformación de las comisiones, y lamentablemente vamos a tener un oficialismo que una vez más decide garantizar la gobernabilidad con el PRO, con Cambiemos, y la decepción, creo yo, de mucha gente que sigue votando el cambio, pero que después tiene que revisar, porque todas las políticas que ha sacado el oficialismo de aumento en los últimos años han tenido necesariamente siempre los votos de Cambiemos. Renata, eso es verdad, digamos, hay una inequidad en la distribución de los subsidios, comparado el Gran Buenos Aires con el interior. Cuando el presidente asume, lo primero que se hizo fue reorganizar la redistribución de recursos. Hoy estamos hablando que el subsidio del transporte en la ciudad de Rosario, o sea, un boleto que pagamos, el 43% es subsidio. De ese 43%, 32% está aportando en subsidios de la Nación, 9,6% aporta el Fondo Compensador Municipal, de distintos tributos que pagamos en la ciudad de Rosario, y solo el 2,5% aporta a la provincia. Además de estar pensando en cómo engrosamos el Fondo Compensador Municipal, que estoy de acuerdo y que creemos que tenemos que tener una responsabilidad, todos los concejales, en buscar cómo sostener el servicio de transporte público, porque creemos que es una política de Estado, que hay que acompañarlo, que hay que apostar a este nuevo sistema de transporte que el año próximo tiene que empezar a funcionar. Nosotros nos preguntamos también dónde está la mirada de la provincia de Santa Fe. Porque en el mismo contexto que nosotros acompañamos a la intendenta hace un año, cuando en algún momento se corrieron rumores de que se iban a sacar los subsidios, y nosotros, los concejales del PRO y de Cambiemos, fuimos en favor de los rosarinos, en contarle al gobierno nacional por qué era necesario sostenerlo. Nosotros decimos lo mismo en materia de la provincia. Acompañamos a la intendenta, si es necesario, a tener una audiencia con el gobernador para pedirle también que mire a Rosario como política de Estado. Bueno, yo creo que el tema de los subsidios es clave en esto, ¿no? Ya el gobierno nacional ha planteado que por lo menos va a congelar los subsidios, ya no ha asumido una cantidad de unidades, más de 100, y de choferes, más de 200 que se han incorporado al sistema, ya no los asume. Y hay que decir que el impuesto al gasoil que pagamos todos, lo recauda el gobierno nacional y tiene la responsabilidad de distribuirlo equitativamente. Sergio, recibimos la mitad de subsidios de lo que reciben en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Entonces, la inequidad es evidente. El propio gobierno se ha comprometido en esta mesa del acuerdo por el pacto fiscal de llevar hacia el año 2021 la equidad en la distribución de los subsidios, admitiendo que hasta aquí no ha sido equitativo. Ahora, ¿por qué no sinceramos entonces el precio del boleto, Horacio? Bueno, la verdad que gradualmente hay que ir sincerándolo. La realidad es que, viste la encuesta, digamos, somos muy cuidadosos de no impactar en el bolsillo de quienes usan el transporte urbano, que son siempre los sectores más humildes. Ahora, para tener una referencia, Córdoba, que es una ciudad con la cual nos espejamos, que de alguna manera una ciudad gemela a Rosario, tiene hoy una tarifa de 15 pesos con 40, cuando nosotros todavía no hemos llegado a los 10 pesos. O sea, evidentemente hay un atraso, estamos siempre corriendo detrás de la pauta inflacionaria, y el revalúo que oportunamente se aprobó, que fue un avance, un paso adelante, nunca ha cubierto la inflación, que este año va a ser por lo menos del 26%. Karen, vos decís, no, yo me opongo a esto, digamos, si pienso en el ciudadano común me opongo. Ahora, ¿cómo financiamos? Los 120 millones que se les pide de alguna manera un esfuerzo a los rosarinos a partir de este aumento, a partir del año próximo, que no va a ser un aumento del 15%, es un aumento sobre un aumento que ya fue votado en el año 2015, en diciembre del 2015, antes que asumamos la nueva composición del Consejo. O sea que estamos hablando de aumentos en la TGI de más de un 30% de acuerdo al radio. La propuesta que manda ahora la intendenta es un 15% igual a todos los radios. Eso es regresivo. Y además, más allá de que el secretario de Hacienda diga que hay sectores o radios que no están siendo tenidos en cuenta, la realidad es que en la ordenanza que mandó la intendenta, en el mensaje, aparece igual para todos los radios. Perdóname, ¿Esos 120 millones? No, no es así, no es así. El artículo 5 del mensaje Sergio, que mandó la intendenta claramente es para aplicar en todos los radios. Termino esta el idea. 25% de los sectores más humildes de la sociedad de Rosario no van a pagar el incremento. Es una voluntad política la gran que expresa mayoría la intendenta, pero solo no va a aparece pagar unos en 30 tu pesos de mensaje. incremento. Esta es la realidad. No aparece en el mensaje el sector de esta más manera. pudiente va a pagar
una cifra importante, pero esa es la propuesta. Tal, que es una pero habrá que propuesta- corregirlo entonces, Sergio, el texto. tal como aparece en el mensaje, no hace distinción entre los radios. Al no hacer distinción entre los radios, uno puede influir y ver cuál ha sido la proporción de la TGI en los últimos años y es por encima de 120 millones. Esto no se necesitaría un aumento de un 15%, sino de menor porcentaje, entre un 9 y un 10%. Ahora, estos 120 millones que la municipalidad está necesitando para de alguna manera mitigar el aumento del transporte, si la provincia sería más equitativa con la ciudad de Rosario en política de salud pública, podríamos resolverlo tan solo con Está 12 bien. días de financiamiento por parte de la provincia. La provincia, por cada habitante de la capital, del departamento de la capital de nuestra provincia, paga el doble de Ahora, aportes Karen, que en el caso de Rosario. Renata y Horacio, yo no creo que la provincia y la nación vayan a poner más plata en el sistema del transporte. No sé si coinciden ustedes conmigo. Yo no lo veo que sea una salida, digamos, que nos vamos a tener que terminar arreglándola nosotros como rosarinos. ¿Hasta cuánto Ciudad Futura aprueba un aumento de la tasa como propone la intendenta o lo rechaza de Lo plano? primero que tenemos que hacer, si queremos empezar a discutir en este sentido, es poder saber cuál es el costo que está previendo el municipio y el precio del transporte hacia el año que viene, para poder ver cuánto nos está faltando ¿Cuánto sería y cuánto el boleto baja esto. el Y año hay que que viene? discriminar por radio. no tengo el último estudio de costos, hay que hacerlo, pero yo estimo que va a estar seguramente cercano a los 13.50, una cosa así. Hoy por hoy el estudio de costo creo que estaría En 13 pesos. en En eso, 13 en 13 pesos más En o menos. 13 pesos. Y hay que decirlo, la verdad que yo estoy de acuerdo en ir y sentarnos con el gobernador, volver a plantearle que a ver qué más puede aportar. El gobernador se ha hecho cargo de las unidades de la CUB, la última línea que se ha incorporado en Rosario, y hay que decir que la provincia aporta 1.800 millones de pesos anuales al sostenimiento del sistema de salud de Rosario. Es decir, no es un gobierno o una provincia ajena a la problemática de Rosario, sino que dentro de sus competencias está aportando, lo mismo que en el Plan ABRE con obras de infraestructura es muy importante. Ahora, el impuesto al gasoil lo cobra el gobierno nacional. Está bien. Ustedes, escuché en la reunión, o me pasaron el dato de la reunión cuando fue asegurado, que posiblemente no votarían un 15, pero sí quizá una cifra menor. En realidad lo que planteábamos es que los números nos dan que con una cifra menor se alcanzaría el monto que el Ejecutivo tiene previsto, que son estos 10 millones mensuales. Bien. Lo que nosotros decimos que lo primero que habría que hacer es una distribución Está también bien. para que el porcentaje no sea igual para todos los radios. Para todos los radios. Renata, ¿qué va a ser el PRO? Nosotros ahí creemos que hay que ir un poco más allá, no solamente discutir el aumento o no de la TGI. Me parece que es un momento, tenemos la oportunidad nuevamente de volver a mirar el presupuesto con detenimiento, poder ver cómo se está gastando en la ciudad de Rosario. Renata, porque, pero el propio gobierno nacional está pidiendo aumentos de servicios públicos mucho más está altos. bien, nosotros en el aumento previsto para este año ya está al 18%. Si nosotros tomamos cuál va a ser el índice de la inflación, lo que nos están pidiendo está muy por arriba de ese número. O sea, podríamos ver la posibilidad de llegar al número que se está previendo para el año que viene, para no ir por 22, arriba de la 25% inflación. por ahí. Pero lo que digo es, no solamente quedarnos, porque siempre estamos en quedarnos en la discusión de aumento sí, aumento no, Sí. lo mismo que hacemos cuando discutimos el precio del boleto. No vamos un poco más allá, que es discutir la calidad del transporte, discutir... Acá tenemos que tener en cuenta, el año que viene va a haber un nuevo sistema. ¿Se va a implementar? Ya está eso adjudicado. En el ente de la movilidad, yo como vicepresidenta del ente en representación del Consejo, ya se abrieron los sobres, se adjudicó, la intendenta tiene que firmar el decreto, se ha comunicado a las empresas de manera informal, tiene que firmar el decreto, el año que viene tendría que empezar a funcionar el nuevo sistema. Tenemos que hacer también el esfuerzo todos para que ese sistema empiece a ser todavía más rentable, que sea más eficiente y que la gente se empiece a subir al colectivo. Mientras De tanto, esa manera empezamos también a hacer un cambio cultural, de que la gente empiece a dejar su transporte privado para subir al transporte público. En este marco nosotros también decimos que hay prioridades. Como hay una decisión política de enviar un aumento de tasa para enviar 10 millones de pesos mensuales al fondo compensador, también podríamos mirar con detenimiento y el Frente Progresista hacer una mirada de cómo gasta en la ciudad de Rosario y en qué se está gastando. Coincido en la realización de obras y nosotros acompañamos y creemos que es necesario para todos los rosarinos, pero también tenemos que tener en cuenta cómo se gasta, cuando se hace la obra pública, dónde se invierte, cuáles son las prioridades y además de que esa obra se realice, también cómo se controla la realización de la obra. Hemos está bien, tenido un montón pero son de... gobiernos hasta dentro de 2 años, ¿eh?
Sí, claramente. Por eso nosotros creemos en la responsabilidad que tenemos, en este caso como oposición. En este caso, a partir del 10 de diciembre vamos a ser la primera minoría. Nos han votado muchísimos rosarinos, tenemos la responsabilidad ¿Garantizan aún la mayor. gobernabilidad que tanto habían siempre. dicho? Por supuesto. ¿Garantiza la gobernabilidad? Siempre, lamentablemente el oficialismo Pero hay en todas que las financiar el discusiones, transporte, Yo no creo que esto todas sea las lamentable. discusiones, Creo que es acordate, responsabilidad el política. fin de año. No. Horacio. Yo creo que aquellas fuerzas que dicen tener aspiraciones para gobernar la ciudad de Rosario tienen que entender que no todos los temas son dulces, no todo es inaugurar obras o hacer presentaciones culturales. El transporte es un tema central de la ciudad y mira, Sergio, la intendenta tiene este pequeño problema, no maneja las dos variables más importantes, el incremento de los combustibles, que está siendo muy importante, y el incremento de la pauta salarial de los choferes. O sea, la intendenta no maneja esas teclas y tiene que proporcionar a la ciudadanía un transporte de calidad que ha ido mejorando, esto es indudable. Pero no se puede y que va a sacar de seguir otro mejorando. lado, Horacio. Estamos abiertos a escuchar propuestas. Estamos abiertos. 10,5% pagamos a la factura del gas, que es un impuesto municipal. Por ejemplo, digo, ¿no? Hay empresas que están radicadas fuera de la ciudad a las que no se le cobra el DREI. Por ejemplo. Bueno, la verdad que hemos sido precursores en esto y hoy hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que nos han de alguna manera tumbado esas alternativas de poder cobrarle más a las empresas que son de extraña jurisdicción, como se dice. Vuelvo a la posibilidad de un acuerdo o no. ¿Esto se logra antes del 10 de diciembre, antes que cambie la conformación del Consejo? Y lo estamos discutiendo, eso ingresó formalmente el día lunes, tenemos comisión la semana que viene. Yo calculo que vamos a llegar a dar la discusión y si no, lo discutirá el nuevo Consejo. No lo sé, Sergio. Sí creo que por la poca experiencia que tenemos en estos 2 años en el Consejo, lamentablemente siempre hay acuerdos y pactos de gobernabilidad entre el oficialismo y el PRO y no me extrañaría que este fin de año sea similar. ¿No votarías entonces porque votaría el PRO? ¿Ustedes no lo votarían? No, yo creo que hay una discusión, el presupuesto es mucho más amplio y hay una discusión que tiene que ver con las prioridades y con de qué manera uno quiere, porque las dos variables que menciona Horacio tienen responsables políticos y están en el gobierno, las dos variables que dice que la intendenta no maneja, sí las maneja el poder político a nivel central y a nivel nacional. Entonces, la realidad es que gestionar y ser responsable en la gestión no es desvincularlo de la cosa pública y política, Karen, que tiene y sentido, Renata, que tiene ideología, que tiene una concepción del rol del Estado en la economía, en la sociedad y en la posibilidad de una sociedad un poco más equitativa. Las dos me dijeron esta noche que quizá un porcentaje más podrían darle, no el 15% que pide la intendenta, de diferentes lugares. ¿No podemos llegar a ese consenso tampoco? ¿Para qué? El problema es para qué y de qué manera vamos a lograr que los gobiernos provinciales y nacionales hagan los aportes necesarios, porque no puede ser la única solución ni la más fácil el aumento una vez más a los rosarinos por diferentes mecanismos. Renata, ¿es posible? Sí, claro, nosotros estamos abiertos a seguir dialogando y no comparto lo que dice Karen de ninguna manera. Nosotros, esto no tiene que ver con acuerdos entre dos sectores y de pactos espurios entre dos partidos políticos que gobiernan en la ciudad. Creo que tiene que ver con la política, que tiene que ver con el diálogo, que hubo un consejo muy disperso, que tuvimos que dialogar mucho, que de hecho nosotros, de la misma manera que nos hemos puesto de acuerdo muchas veces con el socialismo para proyectos y acompañar lo que está bien y ser voces opositoras para lo que no estamos de acuerdo, hemos coincidido en proyectos con Karen o con Juan Monteverde, incluso proyectos propios. O sea, esto tiene que ver con la política y tiene que ver también con buscar puntos de acuerdo para poder solucionar problemas que tenemos todos los rosarinos, más allá del signo político al que representamos. ¿Quieren sacarlo antes del 10 de diciembre, Horacio? Sí, tenemos la expectativa y también me sumo a rechazar esto de los pactos que viene desde lejos, la denuncia de pactos espurios. No es pacto espurio, Karen es momento vicepresidenta segunda en del ningún Consejo. Yo momento podría dije decir, pacto ha espurio. sido parte de un acuerdo oscuro, de un pacto por el cual es autoridad del Consejo. No es así. No dije pacto no es así. o espurio, Yo dije creo que gobernabilidad, agenda política. Hay que tratar de ser responsables. ¿Pero está mal que haya No, gobernabilidad y acuerdo? No, pero lo que quiere decir es que el oficialismo está más cercano a un modelo político del gobierno nacional y no del resto de las fuerzas políticas de la oposición del Consejo. En ningún momento dije pacto oscuro, no es así, o Sergio, espurio. no es así. Estamos hablando de la discusión de un modelo de ciudad. Las prioridades para Ciudad Futura son atacar la desigualdad y la violencia. Lo que sucede es que fuerzas como Ciudad Futura nunca están proclives a acompañar los temas difíciles. ¿Cómo que no? ¿Cómo que Sentar no? posiciones, los temas fáciles, dulces, sí, pero los temas difíciles como el transporte le corren el cuerpo. Entonces hay que gobernar la ciudad.
Crédito público, discutimos y planteamos una agenda alternativa. ¿Hay otra alternativa? ¿No hay otra alternativa? ¿Tiene Ciudad Futura, tiene Cambiemos otra alternativa que sea la del intendenta? Nosotros ahí estamos mirando con mucho detenimiento. Hay un montón de proyectos de muchos concejales, incluso proyectos que vienen de muchos años, en donde hay ideas para aumentar el fondo compensador. Creo que en esto estamos todos de acuerdo, en que hay que buscar alternativas para poder aumentar el fondo compensador, para que no siempre el usuario... ¿Pero por qué no sale antes de esta discusión? Hay proyectos, qué sé yo, por ejemplo, el de SMUC, de que las multas graves vayan al transporte. ¿Por qué no sale durante el año? Porque no se da el momento de la discusión y a lo mejor porque en ese momento no se dio como prioritario y hoy hay que aprovechar que estamos discutiendo este tema y que es prioritario para ponerlo en la agenda. También hay que encontrar los momentos para poder dar los proyectos que sean mejores para la ciudad de Rosario, más allá de quién sea el autor de ese proyecto. Eso es lo que yo digo, hay que dejar las mezquindades de lado para poder encontrar la solución. Horacio. Bueno, Sergio, a vos te consta que yo he planteado ya en 2 oportunidades con proyectos concretos que se puedan utilizar el sistema de videocámaras para el tema de faltas graves. Eso engrosaría el fondo compensador. Lamentablemente no hemos logrado el consenso. Ahora, el propio secretario de Hacienda cuando estuvo en el Consejo y la propia intendenta ha dicho, estamos abiertos a escuchar todas las propuestas. No estamos empecinados en esta propuesta que hicimos, creemos que es una propuesta razonable, concretable, pero estamos abiertos a escuchar las propuestas de todos los bloques en la medida que podamos mejorar el transporte en la ciudad. Los tres me lo niegan de que esto también no tiene que ver con la discusión que se viene, que es la futura presidencia del Consejo. Para nada. No le veo vínculo, la verdad que no, creo que eso va a ir por otro carril. Habrá que esperar. ¿Es posible un acuerdo o no frente a este proyecto, Karen? Mira, la realidad es que cuando vos preguntabas lo de las alternativas, yo recuerdo la última discusión que hubo en el Consejo cuando todavía la intendenta no tenía la potestad del aumento automático por decreto, que desde la oposición presentamos una batería de propuestas para que el impacto en el aumento no sea tan alto. El oficialismo se negó, dijo que todas las propuestas eran inviables, las que menciona ahora Renata son las mismas. Ojalá el oficialismo cambie la postura y esté mucho más abierto a escuchar a todas las voces y a todas las alternativas y propuestas y que podamos tener toda la información, Sergio, porque ya hay un decreto del intendenta para que en enero el boleto empiece a costar 11 pesos. Nuestra pregunta es, todos los esfuerzos que estamos haciendo de alternativas, ¿cuánto es lo que nos falta para mantener esos 11 pesos? O si la intendenta está pensando que a esos 11 pesos se le viene un nuevo aumento en marzo o abril. Y esta información es importante para saber, bueno, cuáles son todas las alternativas y para que la información dentro del Consejo sea la que todos hagamos los esfuerzos necesarios para que el impacto sea lo menor posible y para que todos los gobiernos de todos los colores políticos hagan los aportes que son necesarios. ¿Son más fáciles de convencerlos de Cambiemos que Ciudad Futura los otros bloques? No, yo lo que creo que Cambiemos lo que tiene una experiencia de gobierno y bueno, eso de alguna manera cuando uno tiene que estar con los temas concretos y encontrarse con las dificultades, se entiende que hay que gobernar, ¿no? Que no todo es cortar cintas y brindar buenas conferencias de prensa. Hay que ponerle el cuerpo, esto es gobernar. Le están hablando ustedes, ¿eh? Sí, claramente, yo en eso coincido y creo que hemos sido muy responsables, que hemos trabajado codo a codo con la intendenta cuando nos ha necesitado y hemos marcado las diferencias. Venimos de un año electoral en donde cada uno de nosotros marcó cuál era su proyecto de ciudad que queríamos. Con el endeudamiento no hicieron lo mismo. No, porque no estábamos de acuerdo. Y yo en ese caso fui una de las voces más pujantes del no y por qué no, y dónde iba esa plata para reestructurar deuda, que de hecho ahora... Nadie iba a votar reestructuración de deuda, Renata. Ustedes se corrieron cuando venían discutiendo y cuando apoyaron al gobierno nacional todos los tipos de crédito público y endeudamiento, se negaron cuando la agenda y el destino de las obras cambió y cuando el oficialismo por primera vez se permitió hablar de porque había Entonces, una eso fue lo que dijeron sus voceros políticos. Era una decisión de tomar crédito para amortizar la propia deuda, que es lo que pasó ahora con los 300 millones de adelanto de coparticipación que se dio hace 10 días, hace 2 meses, y que hace 10 días que estamos esperando todavía el pedido de informe que no nos respondieron. Totalmente. Hubo un adelanto de coparticipación y queremos saber a dónde fueron derivados esos recursos. Entendamos que los recursos son del Estado y que hoy gobierna el socialismo y quién lo administra. Pero los recursos son de todos nosotros. ¿Arranca la discusión ya en comisiones esta semana? Sí, ya ha arrancado de alguna manera y se va a profundizar esta semana seguramente. Gracias a los tres. Muchísimas A vos gracias. por la Lo invitación. mejor para la ciudad, fundamentalmente. Ojalá que sirva el espacio.
Gracias, Sergio. Gracias. Gracias. Karen Tepp, Renata Gilotti, Horacio Girardi, concejales de la ciudad de Rosario, para debatir uno de los temas que seguramente será el foco de atracción en los próximos días. Hacemos una nueva pausa, después las reformas jubilatoria, tributaria, como así también la reforma en cuanto a los temas judiciales y políticos, con el análisis de Enrique Lingua aquí en Mesa Política. Quédate con nosotros.